La función exponencial y sus transformaciones. El objetivo de esta presentación es dar continuación a la primera presentación sobre la construcción de la función exponencial. En esta vamos a comprender de manera gráfica las transformaciones que se aplican sobre funciones en la forma b elevado a la x, que sabemos que son funciones crecientes, y funciones de la forma b a la menos x, que sabemos que son funciones crecientes, siendo b un número mayor a 1. Vamos a revisar en las transformaciones los conceptos de estiramiento o estrechamiento vertical, el desplazamiento vertical de una función y el desplazamiento horizontal. Una vez aplicadas las transformaciones, habremos de calcular las intersecciones de la función con los ejes cartesianos. Comenzando por un primer ejemplo, hablemos de la función f de x igual a 2 a la x. A partir de esta función, vamos a trazar la gráfica de la función g de x igual a 2 elevado a la x menos 2 menos 2. Sabemos, pues, que tenemos que hacer una serie de transformaciones en la función f para llegar a la función g. En la pantalla aparece la función 2 a la x. Esta función ya fue estudiada en la presentación anterior. Ahora bien, vamos a aplicar las transformaciones correspondientes para construir la función g. Dada la notación de la función g, lo que procedemos a hacer es primero aplicar un desplazamiento de carácter horizontal en la función. Sabemos que ese desplazamiento está indicado por el exponente x menos 2 y sabemos que el signo menos en términos del desplazamiento cambia. Es decir, el x menos 2 nos está indicando que la función se está desplazando hacia la derecha 2 unidades. Continuemos con el desplazamiento vertical indicado por el término libre. En este caso, el término libre es igual a menos 2, lo cual nos indica que el desplazamiento vertical es de 2 unidades hacia abajo. Claramente, se puede comparar en el plano las gráficas en punteado de la función original 2 elevado a la x y la gráfica de la función 2 elevado a la x menos 2 menos 2, que tiene los dos desplazamientos. Ahora bien, una vez que tenemos la gráfica resultante, podemos nosotros calcular los puntos de corte con los dos ejes cartesianos. Ahora existen intersecciones con ambos ejes. Primero, calculamos la ordenada al origen. Sabemos que se calcula haciendo 0 para el valor de la variable x. Así pues, calculamos la ordenada al origen como g de 0, lo cual implicaría 2 elevado a la 0 menos 2 menos 2. Sabemos que eso simplifica a 2 elevado a la menos 2 menos 2. Y este, por ley de exponentes, se escribe como un cuarto, que se le resta menos 2. De esta manera, la ordenada al origen está situada en menos 7 cuartos. Está indicado el punto de corte en un valor negativo mayor a 2, mayor a menos 2 en la gráfica correspondiente. Para efecto de la raíz, sabemos que la función es la que se debe de igualar a 0, y en el despeje de x nos queda que 2 es igual a 2 elevado a la x menos 2. Esto es claramente el caso de una ecuación exponencial en donde ambos lados de la igualdad tienen la misma base. Es decir, tenemos que esto es 2 elevado a la 1 igual a 2 elevado a la x menos 2. Dado que en esta ecuación exponencial las bases son iguales, eso nos indica que los exponentes también lo son. En consecuencia, x es igual a 3. Este punto es más visible en el plano cartesiano, donde tenemos graficada la función. ¿Qué hubiera pasado si, al plantear la ecuación exponencial,
las dos bases no hubiesen sido iguales. Es decir, nos queremos centrar en esta parte. ¿Cómo hubiéramos resuelto esta ecuación exponencial si en esta expresión las bases no hubiesen sido iguales? Un camino alternativo es convertir esta ecuación exponencial en una ecuación logarítmica. Sabemos que la transformación de esta se escribiría como el logaritmo base 2 de 2 igual a x menos 2, el cual por despeje de su variable x sería exactamente igual al logaritmo base 2 de 2 más 2. En estos casos, cuando la ecuación exponencial no tiene bases iguales y en consecuencia el logaritmo que obtengamos no es un logaritmo que se pueda calcular a simple vista, tenemos el recurso de una calculadora científica o graficadora para aproximar el valor de la raíz. Y esto lo aplicaremos en un segundo ejemplo. Bien, respecto a nuestra función, ya que tenemos la gráfica correspondiente, procedemos a hacer el análisis correspondiente. Sabemos que se trata de una función estrictamente creciente, puesto que es de la forma b elevado a la x, en cuyo dominio se encuentran todos los números reales. Para efectos del rango o recorrido, al observar la gráfica, sabemos que éste corre en intervalo abierto desde -2 y hasta más infinito. La ordenada al origen, que ya fue calculada, está en el punto 0,-7 cuartos, la raíz en el punto x igual a 3 y en el desplazamiento observamos que al desplazarse verticalmente su asíntota también lo hace. Esta asíntota tiene ecuación y igual a -2. Un segundo ejemplo es que a partir de la función f de x igual a 3 a la menos x, tracemos la gráfica de la función g de x igual a 3 elevado a la menos x más 2 menos 2. Claramente se trata de una función estrictamente decreciente. Es de la forma y igual a b a la menos x. Observemos qué ocurre con sus desplazamientos. Claramente, el paréntesis nos indica un desplazamiento horizontal de 2 unidades hacia la izquierda. El término libre nos indica un desplazamiento vertical de 2 unidades hacia abajo. Con ello, obtenemos la gráfica que resulta en el cuadrante. Ahora bien, claramente podemos nosotros trazar la gráfica a partir de la identificación de los desplazamientos. Bien, ya que tenemos la función, procedemos nuevamente a calcular las intersecciones con los ejes cartesianos. Ambas intersecciones se observan en el plano cartesiano, pero sin embargo no se puede calcular su valor a simple vista. Comencemos primero por la ordenada al origen. Sabemos que debemos igualar a 0 la variable x. Así, g de 0 es igual a 3 elevado a la menos 0 más 2, menos 2, lo cual se reduce a 3 a la menos 2, menos 2. Sabemos que 3 a la menos 2 por leyes de exponentes es igual a un noveno, y la resta con menos 2 nos da exactamente el valor de menos 17 novenos. Es un valor negativo, como se corrobora en la gráfica. Por su parte, el cálculo de la raíz implica igualar la función a 0. Una vez que hemos igualado la función a 0, habrá que despejar a la variable x. Al despejar a menos 2, observamos que nos queda una ecuación exponencial. A diferencia del ejemplo 1, en esta ecuación exponencial las bases son diferentes y no hay algún método analítico que nos permita igualarlas. Lo que procede es convertir esta expresión exponencial en una expresión logarítmica. Es decir, al transformar al logaritmo, obtendríamos que eso es el logaritmo base 3 de 2 igual a menos por x más 2. De esa forma de logarítmica, podemos multiplicar ambos lados por -1 para llegar a esta expresión. Y finalmente,
Para despejar a x basta quitar el 2. Esto es, x será igual a menos 2 menos el logaritmo base 3 de 2. Eso es un valor negativo y más pequeño que menos 2, tal como lo muestra la gráfica. Bien, entonces estamos viendo aquí cómo el proceso de convertir de una forma exponencial a forma logarítmica nos permite con facilidad calcular tanto el valor exacto como, a partir de una calculadora científica, aproximar el valor de la raíz. El análisis de esta función es, como ya habíamos mencionado, que se trata de una función estrictamente decreciente, con dominio en el conjunto de los reales, su recorrido o rango en el intervalo abierto desde menos 2 y hasta el infinito positivo, con ordenada al origen en menos 17 novenos, con su raíz con valor exacto de menos 2 menos logaritmo 3 de 2, y su ecuación de asíntota horizontal y igual a menos 2. Un último ejemplo es el siguiente. Vamos a suponer por un instante que nosotros no tenemos o no disponemos a la mano de una herramienta tecnológica que me permita observar los desplazamientos que tiene la función. Y nos piden graficar la función 2 por 3 elevado a la x más 1 menos 3. ¿Cómo podemos hacer la gráfica de una función si no tenemos alguna herramienta tecnológica a la mano? Bien, lo primero que tenemos que hacer es analizar las características que tiene esta función. Lo primero que debemos darnos cuenta es que se trata de una función estrictamente creciente, puesto que su forma básica es la forma b elevado a la x. En segundo lugar, el término libre nos indica que la asíntota horizontal se encuentra en y igual a menos 3. Gráficamente sabemos que entonces hay una asíntota que no podrá ser tocada o rebasada por la función justo a esa altura. Para proseguir, deberíamos de calcular las intersecciones con los ejes cartesianos. Ya sabemos que primero calculamos la ordenada al origen, y esta se obtiene igualando a x a 0. Esto es, f de 0 es 2 por 3 elevado a la 0 más 1 menos 3, lo cual se simplifica a 2 por 3 elevado a la 1 menos 3. La primera multiplicación nos da 6, al restarle 3 obtenemos el valor de 3. Esto quiere decir que el corte con el eje Y se encuentra en el valor de 3 y lo señalamos en el plano cartesiano. Respecto a la raíz de la función, sabemos que igualamos a 0. Una vez que igualamos a 0 la función, procedemos a despejar. En este caso, primero el 3 negativo, que pasa como positivo. En segundo lugar, el 2 que se encuentra multiplicando a la base y exponente pasará dividiendo. De tal manera que llegamos a una ecuación exponencial de la forma 3 medios igual a 3 elevado a la x más 1. Esa ecuación exponencial la transformamos en su forma logarítmica para poder despejar a x. Esto es, su forma logarítmica será el logaritmo base 3 de 3 medios es igual a x más 1. En consecuencia, el despeje de x ya queda inmediato. X deberá de ser igual al logaritmo 3 de 3 medios menos 1. S se trata de un valor negativo que aparece ubicado en el plano cartesiano. Bien, tenemos los cortes con el eje X y el eje Y. Tenemos la asíntota horizontal de la función y sabemos que la función es una función estrictamente creciente. Con esos datos, nosotros podemos hacer un trazo bastante adecuado de la forma gráfica o la forma cualitativa de la función. Esto es, tenemos una función de estas características. Dense cuenta entonces cómo no es necesario tener o contar con una herramienta tecnológica para poder hacer el trazo de la curva, el trazo cualitativo. Basta
contener ideas básicas sobre las características de la función, sobre su asíntota horizontal y la forma en que se calculan las intersecciones con los ejes cartesianos para lograr una gráfica de buena calidad. Cerramos esta presentación con este ejemplo final visualizado como lo hemos hecho a partir de las transformaciones en la función original. Una vez que nosotros vemos esas transformaciones, nosotros podemos observar cómo finalmente se llega al mismo tipo de gráfica que nosotros definimos en un principio. Claramente ahí se vio, para empezar, el ensanchamiento vertical de la función en un factor 2, el desplazamiento horizontal de -1 y el desplazamiento vertical de -3. Con eso podemos concluir el análisis de la función diciendo que se trata de una función estrictamente creciente, cuyo dominio es el conjunto de los reales, con recorrido desde -3 al infinito en intervalo abierto, con ordenada al origen en el punto 3 o en 0,3, cuya raíz se encuentra en logaritmo base 3 de 3 medios menos 1 y con ecuación de asíntota horizontal y igual a -3. Y con este ejemplo concluimos este tutorial.